Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:04. Bienvenidos a Matices, en nuestro nuevo programa aquí en Noticias Monumental, que busca generar un debate diario sobre temas de interés nacional que nos permiten identificar tendencias y también alimentar opiniones con argumentos objetivos para que usted se forme precisamente una mejor opinión sobre lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Hoy precisamente tenemos un programa bastante interesante: política y religión, una mezcla de poder, nos preguntamos nosotros mismos, y hoy tenemos a varios invitados aquí en la cabina monumental para ayudarnos a responder este tema. Un saludo a quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM en cualquier parte del país, por internet en cualquier rincón del mundo, y que nos observan a las 8:30 de la noche en repetición a través de Canal 2, la imagen de la radio. Está conmigo hoy el jefe de información de Noticias Monumental, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que nos sintonizan. Ya lo ha mencionado usted por todas nuestras plataformas. Vamos a hablar hoy justamente, ya lo hemos dicho, de religión y política, una mezcla que tendremos que analizar hasta dónde es conveniente, ¿verdad? Mezclar la religión y la política. Y para eso ya tenemos invitados muy especiales, diputados electos, y vamos a empezar con Fabricio Alvarado. Él es diputado electo del partido Restauración Nacional. Él es periodista también, estuvo en los debates. En esta ocasión no hay examen final. Fabricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. No, buenas tardes, gracias por la invitación. Ustedes bien lo han dicho, es un tema muy interesante sobre el que pues se genera mucho debate. Pues hay quienes piensan una cosa y quienes pensamos otra, pero pues para eso estamos, para ojalá a través de este programa pues poder analizar un poquito más a profundidad ese tema. Bueno, gracias, Fabricio. También está hoy con nosotros don Gonzalo Ramírez, diputado electo del partido Renovación Costarricense. Don Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que hoy nos están escuchando. Pues para nosotros es un privilegio nuevamente estar acá hablando de un tema tan hortigoso, ¿verdad? Que es la religión y la política, pero realmente creo que vamos a compartir ideas, y creo que muchos de los que están escuchándonos van a tener otro concepto al final de este programa. Bueno, gracias. Si no fuera hortigoso no valdría la pena traerlos a hablar hoy de y con los de San José no hubo examen final. No hubo, ¿verdad? Ustedes salvó. Y don Abelino Esquivel también, él es diputado electo por Limón del partido Renovación Costarricense, aquel que tenía el pececito pero que finalmente le quitaron la cola, ¿verdad? un óvalo. Sí, quedó con un óvalo en el último año. Don Abelino, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, me da mucho gusto poderles saludar a todas las personas que nos están escuchando, y qué bendición el poder estar aquí en esta radioemisora de nuevo para poder compartir, y en lo que podamos aportar sobre este tema, con muchísimo gusto, para eso estamos. Bueno, nosotros también invitamos a don Mario Redondo, diputado electo de la Alianza Demócrata Cristiana de Cartago. Don Mario Redondo, que hizo lo posible por venir. Creo que todavía estaba viendo si le daba chance de llegar, pero bueno, tenía algunos compromisos laborales, aún no asume como un diputado de la República. Gracias a ustedes tres por estar aquí. Sin duda alguna es un tema complicado, pero bueno, ¿quién es mejor que ustedes para hablarnos de esta situación? Como siempre, aquí en Matices vamos a iniciar con un estado de situación. Vamos a contarles, en un reportaje de nuestra productora Isel Martínez, religión y política, ¿cómo está la situación hoy aquí en nuestro país? Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Independientemente de nuestras creencias, valores o predisposiciones, están en todas las culturas del mundo, con diferentes sistemas y con diferentes formas de culto. La religión y la política son aspectos paralelos en toda sociedad. Y sí,
generan poder en cualquier lugar del mundo. Su origen no remonta a alguna fecha específica, pero sí se podría analizar que a lo largo de la historia tanto religión como política han sido complemento. En la civilización maya, el poder del gobernante recaía sobre Alac-Unik, quien también era el sacerdote. Características de organización sociopolítica que relata la historia se mantuvo en varias sociedades indígenas. Durante años, el César fue la cabeza del Imperio Romano, quien también era venerado como un dios a pesar de la religión monoteísta. Pero si nos trasladamos hacia la era medieval y los orígenes de América, encontramos el Imperio Católico de Castilla. Incluso las crónicas de la conquista americana por parte de los españoles narran cómo la reina Isabel apoyó a Cristóbal Colón en los viajes en los que descubrió el continente. De esta forma es fácil determinar el origen de la relación entre la política y la religión católica en Latinoamérica. En fin, política y religión, una mezcla de poder. Hoy le damos algunos matices sobre el tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Con 10 minutos, en 2:10. Gracias por estar con nosotros aquí en Matices. Para entrarle ya al tema de fondo más adelante, ahorita abriremos un primer bloque de consultas de la gente a través del 905-222-0000 y al final del programa habilitaremos otro espacio. Vamos a empezar con Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Fabricio, bueno, vos lo decías al inicio, hay críticas, hay gente que opina diferente. La historia de la humanidad como tal, y como nos lo decía Isel en el reportaje, ha venido intentando separar fuertemente la religión de la política. Una de las muestras, por ejemplo, es que los sacerdotes católicos por constitución no pueden ser diputados. Sin embargo, no existe la legislación sobre miembros de iglesias cristianas como tal, claro, ni ninguna otra iglesia además de la católica. ¿Cómo evalúa usted en principio este tema, Fabricio? Randall, pues que ni siquiera existe una legislación que nos coloque como iglesias cristianas. Las iglesias cristianas legalmente están constituidas no como iglesias, sino como asociaciones, ¿verdad? Entonces, por ahí ya de pronto podría pensarse en una especie de vacío legal respecto a este tema. Ahora bien, cuando se habla de tiempos antiguos y se habla de la relación de política y religión, pues normalmente se habla de un vínculo muy directo en el que incluso la religión es la que tiene el poder o una religión en particular es la que maneja todo el asunto. Yo creo que en este momento en Costa Rica se vive algo muy distinto. Yo creo que en este momento pues hay participación, en este caso, de gente como Gonzalo, como Abelino, como este servidor, que en los próximos 4 años, como Mario Redondo, estaremos representando un sector cristiano, pero somos una representación de un sector. Yo creo que quienes piensan que no debería haber representación de este sector se equivocan, porque somos un sector importante, somos un sector numeroso del país y también tenemos opiniones no solamente en temas relacionados con principios y valores, sino que también tenemos cosas que aportar a nivel de temas país, ideas. Las iglesias cristianas en este momento, Randall y amigos que nos escuchan, muchas de ellas están haciendo un trabajo social muy importante, un trabajo muy importante a nivel de, por ejemplo, trabajo con gente en adicción a las drogas, con gente en adicción al alcoholismo, con temas relacionados con restauración de matrimonios, muchos temas a nivel social que me parece ha sido una carga que las iglesias cristianas nos hemos querido echar encima porque es parte de nuestra obligación aquí en este país. Entonces yo creo que a la vez es bueno que en el gobierno, es bueno que en la Asamblea Legislativa, es bueno que en los ministerios, ¿por qué no también haya gente con estos principios, con estos valores, con esta carga social que tenemos las iglesias cristianas por hacer de nuestro país un país mejor? Eso es lo que queremos los cristianos, eso es lo que se nos ha enseñado en nuestras iglesias, a querer
un país mejor, a querer aportar para tener un país mejor, más sano, con menos delincuencia, con menos violencia, con más valores, con más principios que al final nos hagan una Costa Rica grande, nos hagan una Costa Rica muy valiosa en temas como esos. Fabricio, bajo este principio, intentando hacerlo más amplio, ¿a vos te parecería correcto y hasta deseable, por ejemplo, que a los sacerdotes se les permitiera, en el caso de la Iglesia Católica, ser diputados? Bueno, pues realmente ese es un tema complejo, ¿no? Porque estamos hablando de una estructura muy distinta, la de la Iglesia Católica, a la de las iglesias cristianas. En realidad, pues yo sinceramente pienso que cualquier persona que tenga algo que aportar y que pueda venir a aportar, que pueda venir a empujar proyectos de beneficio para el país, debería dársele la oportunidad, siempre y cuando sea, como te repito, la consigna, como la es de nosotros, venir a aportar en proyectos país, venir a presentar proyectos país y no enfocarnos solamente en los temas que tienen que ver propiamente con nuestra fe o con nuestras creencias también, ¿verdad? Entonces, sin hacer un análisis muy profundo, es una primera impresión en la que te digo, pues, de todos modos, aunque tal vez en este momento no haya sacerdotes, pues hay y la habrá, pues gente con creencias muy arraigadas en el catolicismo, que de pronto están, aunque no oficialmente, representando esas creencias. ¿Alguno de ustedes es pastor? Yo, Don Abelino. Don Abelino Y don Gonzalo. ¿Y vos sos obra pastoral, Fabio? Yo, pues el trabajo que yo hago es más evangelístico. Yo tengo una iglesia, me congrego en una iglesia, estoy bajo la cobertura de esa iglesia en Tibás, pero mi trabajo es más a un nivel nacional, pues visitando los lugares a los que nos invitan a cantar y predicar. Fabricio, no me quedó claro a mí, ¿usted sí cree entonces que los sacerdotes podrían, o sea, que se debe reformar para que los sacerdotes puedan quedar electos como diputados? No, yo no estoy diciendo que se debe reformar. Lo que estoy diciendo es que cualquier persona que tenga algo que aportarle al país, pues debería tener la oportunidad. No sé si será el caso, como te digo, es una primera impresión, no sé si será el caso específicamente de los sacerdotes por el trabajo que ellos tienen a un nivel pues pastoral, por no decirlo así, de una inmensa mayoría. Pues sabemos que la iglesia, estamos hablando de un 70% de la población de este país, la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que ese es un asunto en el que más bien sería y debería ser el sector católico y propiamente la jerarquía de la Iglesia Católica la que debería primero emitir su opinión respecto a si ellos lo están pidiendo o estarían de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque por lo menos hasta el momento yo no he escuchado que alguien de la Iglesia o de la jerarquía de la Iglesia diga que, o de la conferencia episcopal, que digan que ellos deberían tener una representación en la Asamblea Legislativa. Bueno, igual les quiero decir, para no, en cualquier momento puede hacer uso de la palabra cualquiera de ustedes, no es una conversación tan reglada, es más una conversación libre. Sí, no vamos con no va a sonar ahí una señal ni nada. No les va a sonar ninguna señal. No, que tampoco es nada extraño porque hay 2 diputados electos que son ex sacerdotes, uno de Guanacaste y otro de Limón. Sí, le preguntaba que si eran... Son sacerdotes con el permiso siguen de la siendo. curia. Están ahí, Bueno, pero en la Asamblea Legislativa. Yo les preguntaba si eran Solo pastores que no están precisamente para predicando extrapolar. los domingos, pero son sacerdotes. Sí, el título se mantiene. Yo lo que les estaba preguntando, por eso les pregunté si son sacerdotes, para intentar extrapolar la pregunta que les decía. Pastores. Si son pastores, perdón, para No son extrapolar la pregunta a sacerdotes, ¿verdad? Que es la figura parecida, digamos, entre iglesias, que a Fabricio le decía, bueno, él nos decía más bien que los argumentos para que personas, miembros, no solo miembros de los que va al culto el fin de semana, sino miembros de las iglesias como tal, de la organización de la iglesia, sean diputados. Por eso le pregunté a Fabricio el caso de los sacerdotes. ¿Ustedes cómo lo ven, don Abelino? Bueno, el hecho de ser miembro de una iglesia o pertenecer a una organización o denominación cristiana no le quita el derecho de ciudadano. Es decir, somos parte de una comunidad, estamos ahí, y el hecho de estar ahí tampoco lo priva de poder participar. Por ejemplo, es como muchos de los diputados son abogados, dejan su vocación un tiempo y se van a dedicar a eso. Algunos son educadores. Es una situación parecida. Yo creo que no hay nada que riña una cosa con la otra. Es decir, como ciudadanos con conciencia social, que trabajamos temas de educación y los temas sociales, bien puede
pues no le veo nada extraño. O sea, el hecho de pertenecer a ese sector no tiene nada extraño para poder participar activamente en la política. Extrapolando la pregunta que le hacía Fabricio, y usted que es pastor, don Avelino, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que no es permitido por ley, no por la Iglesia, no es permitido por la ley seglar que sean diputados, ¿a usted qué le parece? Bueno, es una legislación que ya tiene tiempo de estar ahí, pero yo creo que estoy de acuerdo con Fabricio en el sentido de que la Iglesia Católica sería la que tiene la mejor opinión. En el caso nuestro, pues no existe ningún impedimento. Gracias, don Avelino. Le quería preguntar también, don Gonzalo, en su caso, bueno, para seguir con esta misma temática, ¿deja a un lado la vocación pastoral mientras es diputado o combina ambas tareas? Vamos a ver, cuando me llamaron para invitarme para hablar acerca del tema la religión y la política, yo visualicé tres canchas. Número uno, el lugar o la esfera donde se justifica la legitimidad de la democracia electoral representativa, ¿verdad? Número uno. Número dos, a nivel constitucional. Y número tres, a nivel nuestro, a nivel cristianos. Entonces, para empezar a hablar de esto, tendríamos que ir más allá de lo que ustedes ahora estaban presentando. ¿Por qué? Porque toda cultura constitucional a nivel de Occidente se basa en principios judeocristianos, no hay una que no. Entonces, separar la política de ser cristianos, estamos hablando de romper con las constituyentes de muchos países de Occidente, para empezar. Número uno. Número dos, el que los pastores o cristianos estemos hoy electos o estemos en la Asamblea Legislativa, esa es la legitimidad que tiene hoy el sistema electoral representativo. O sea, ¿por qué? Porque en la Asamblea Legislativa puedes encontrarte a un cristiano, pero también puedes encontrarte a un judío, también puedes encontrarte a un campesino, también puedes encontrarte a un empresario, también puedes encontrarte a diferentes... Es ahí, en el primer poder de la República, donde está en su máxima expresión visualizado o materializado la democracia electoral representativa. Y vamos a la tercera cancha, que después ahora tal vez podemos profundizar un poco. La tercera cancha es la de por qué un cristiano, en este caso que además es pastor, pueda estar como diputado en la Asamblea Legislativa. Bueno, número uno, yo creo que los cristianos tenemos mucho que aportarle a Costa Rica. Número uno. Número dos, nosotros tenemos que entender que los cristianos no somos nada más elementos de culto los domingos. O sea, nosotros vivimos de lunes a sábado y tenemos una vida cotidiana y una vida participativa. Dentro de nuestros cultos, usted va a encontrar a periodistas, se va a encontrar con administradores, se va a encontrar con abogados, se va a encontrar con economistas, se van a encontrar con consultores empresariales, se va a encontrar con empresarios. O sea, quiere decir que el que nosotros seamos cristianos no nos circunscribe solamente a la parte cúltica de domingo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué hacen los cristianos o qué queremos hacer? El cristianismo es una forma de vida que implica acciones que van más allá de ir el domingo a la iglesia a escuchar un sermón o una palabra dada por Dios mediante un sacerdote, llámese un sacerdote cristiano evangélico o un sacerdote católico. Entonces yo creo que va más allá de esto. Además, cuando usted lee la Biblia, se encuentra que la Biblia tiene grandes ejemplos de personas que participaron en la política. Por ejemplo, empecemos, el rey David. ¿Quién no conoce o no ha oído hablar del rey David? ¿Quién no conoce de los salmos? ¿Quién era David? Era un salmista. La Biblia dice el dulce cantor de Israel, pero era el rey. Era el rey de Israel también. Entonces ahí había una doble función de un hombre como David. Había una doble función, por ejemplo, como un hombre llamado Daniel.
Daniel un profeta, pero también era la mano derecha en ese momento del gobernador, de que ejercía propiedad de dirección gubernamental en la época. Esther, ¿quién puede decir quién era Esther? La reina Esther, una mujer que Dios usa para salvar a su pueblo Israel. Entonces, cuando usted lee la Biblia, se encuentra de que los principios cristianos no se diferencian o no se dividen. Es más, si vamos antes de la Biblia, antes del tiempo del cristianismo, en la etapa donde no era... Es más, el cristianismo es el que trae la separación. Es el cristianismo. Antes del cristianismo, los gobernantes eran los sacerdotes. Antes del cristianismo. Entonces, hoy por hoy estamos hablando, bueno, yo creo que ahorita vamos a desembocar en el tema de secularización del Estado y todo lo que todo esto conlleva, pero yo creo que si en toda la Biblia nos encontramos amparados a esto y, vamos a ver, dentro de los grandes megatemas bíblicos encontramos que los cristianos están llamados a preocuparse por y para los pobres, las viudas, los huérfanos, los desamparados. Creo que el que los cristianos participemos en la política, que política viene de la palabra origen polis, y polis significa el arte de gobernar. Entonces estamos hablando de que hay personas que dentro de la representatividad democrática y electoral que hoy Costa Rica nos ofrece, pues participamos en la Asamblea Legislativa representando un sector, pero queriendo trabajar a favor de los pobres, las viudas, los huérfanos, hacer justicia social, pero también hacer un social cristianismo, hablando ya de ideologías. O sea, si hablamos de ideología política, estamos en el buen sentido de la palabra, un social cristianismo, ahí centro donde lo que queremos es control del Estado, pero que no se convierta en ese Estado que crece y crece y crece, y la solución es meter a todo el mundo a trabajar en el Estado, sino en fortalecer el emprendedurismo, fortalecer el que las empresas y los pequeños y medianos empresarios puedan crecer con un control del Estado. Don Gonzalo, ahora que usted pone la Biblia sobre la mesa, ¿usted cree que es válido usar la Biblia más que el reglamento legislativo en el Congreso? Yo creo que a Dios no hay que sacarlo a ninguna parte. Porque si usted va a leer el artículo 75 de la Constitución Política, se encuentra que hay que jurar por Dios. Entonces yo no estoy sacando bíblicamente a los principios cristianos para meter en ninguna parte. Nuestro derecho es un derecho derivado del derecho germano canónico romano. Usted lee la Biblia y lee el Código de Familia. Así de fácil. Entonces yo creo que, yo creo que cuando usted tiene y participa dentro de una sociedad como tal, usted tiene que participar con el reglamento, pero cuando ese reglamento viene derivado de un derecho germano canónico romano, se encuentra que al final termina la Constitución política, y que la Constitución política te dice que si vas a un juicio y estás delante de un juez y el juez te dice, jura por lo más sagrado de sus creencias y por Dios. Entonces yo creo que hoy Gonzalo, Abelino, Fabricio y los diferentes cristianos que estamos a derecho completamente a lo que dice la Constitución política. Ya, entonces es válido completamente. Yo creo que, vamos a ver, te voy a responder de otra forma para no explicar. Yo creo que si usted va a jugar fútbol, usted tiene que usar los tacos, las espinilleras, la pantaloneta y la camiseta, aunque sea cristiano. Pero si usted es cristiano, no puede estar ni ofendiendo, ni pateando, ni usando artimañas. Entonces, se lo va a poner a la cancha legislativa. Muchas gracias. Se lo va a poner a la cancha legislativa. ¿Cuál es la cancha legislativa? Bueno, si yo voy a ir a la cancha de la Asamblea Legislativa, por llamarlo de una forma, o sea, no se malinterprete, sino por llamarlo del lugar. Si voy a ir a la Asamblea Legislativa, por supuesto que voy a usar el reglamento, pero mis principios, voy a usar el reglamento de acuerdo a mis principios judeocristianos. Don Gonzalo, y si alguno de ustedes quiere opinar, por supuesto, también ahora don Gonzalo tocaba, por ejemplo, el caso del rey David o de Esther,
que eran miembros de estados teocráticos propios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted mismo lo dijo, es el cristianismo, de hecho por unas palabras de Jesús cuando empieza a separar y dice, le doy a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, en que se inicia, digamos, la tendencia a separar completamente el Estado de la religión. Igual en la Edad Media hay una presencia fortísima de la Iglesia Católica en los estados políticos de Europa. Conforme sigue avanzando la cultura, intentan y llegamos a este instante donde prácticamente se separa absolutamente los dos ámbitos. ¿Cómo hacen ustedes para separar esa línea tan delgada entre las creencias personales y los deberes políticos que tienen? A mí siempre me ha llamado mucho la atención el artículo 28 de la Constitución Política en el último párrafo, porque tiene una interpretación muy tenue, ¿verdad? Dice, no se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares, invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas, porque es muy complicado cuando ustedes, en el caso de ustedes dos, y Fabricio que hace actividades diferentes, están en una iglesia todos los domingos o todos los fines de semana y optan por un cargo de elección popular. ¿Cómo hacer para no trasladar esa línea? Bueno, el tema es complejo porque de hecho se ha debatido mucho sobre el asunto, sobre si deberíamos o no poder nosotros, si somos cristianos y si en nuestra campaña tiene que ver con principios y valores cristianos, ¿por qué no decirle a una gente en una iglesia o a un grupo de una iglesia, por qué no decirles, bueno hermanos, voten por la persona de acuerdo a sus principios y valores, la persona que ustedes consideren conveniente? Es complejo, como repito, porque Gonzalo bien lo decía, y desde siempre la Asamblea Legislativa ha tenido una representación. En este mismo momento, dentro de la Asamblea Legislativa, sabemos que hay cristianos que no representan partidos cristianos como tales, como se les llama, que al final somos partidos políticos, solo que representamos los valores y principios, pero hemos ya identificado algunos. Ideología, no es que somos, o sea, no es que el partido dice aquí solo entran los cristianos. No es exacto, o sea, y aquí el asunto es que hay otros que están representando, y ha sido desde siempre. Lo que pasa es que en los últimos años, partidos como Restauración Nacional, como Renovación, representada aquí por los compañeros, son partidos que han tenido representación en la Asamblea Legislativa y de alguna manera la participación de ellos ha traído este tema a la mesa. Pero como dice usted, ¿cómo hacer para separar esto? Bueno, somos gente que ha trabajado en distintas áreas, en mi caso en el periodismo, Gonzalo en el derecho, Avelino en administración, y pues creo que sabemos y entendemos que, como lo dijo bien Gonzalo, tenemos que ponernos los tacos de la cancha en la que estamos ahora. En algún momento, en mi caso, fue los tacos del periodismo, y me tocó hacer en algún momento reportajes en los que quizá por mi creencia o por mi fe, yo hubiera querido hacerlo de otra forma, ¿verdad? O yo hubiera querido meter una cuñita ahí, ¿verdad? Pero no se podía, porque hay que ser profesional, porque hay que ser equilibrado en esto. Y en esto yo aprovecho y hago un llamado, porque muchas veces sencillamente se trata de ver solamente que estamos en contra de, y en contra de, y en contra de, y no se trata de eso. Se trata que tenemos una opinión, se trata de que creemos en algunos principios, en algunos valores, y eso es lo que venimos, como lo han hecho otros en el pasado, pero ahora nosotros bajo la investidura de un partido de línea cristiana, ¿verdad? Entonces, yo creo que tendremos la capacidad, así lo creo firmemente, en lo que conozco a los otros compañeros que representamos estos partidos, creo que tendremos la capacidad de usar el reglamento, pero como lo decía Gonzalo, con nuestros principios y valores, sin dejar de lado que en nuestro corazón existe ese amor a la palabra de Dios, ese amor a lo que nos han enseñado en nuestras iglesias desde que nos convertimos, pero usando el reglamento y usando las maneras correctas de hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que es válido, completamente válido, que nosotros expongamos nuestras posiciones en aquellos temas en los que hay choque de valores, en los que hay choque de principios. Va a ser completamente válido que nosotros nos pongamos firmes en lo que nosotros creemos, porque estamos representando a un grupo de gente que votó por nosotros. Eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos en una democracia, y si una cantidad de X eligió a Avelino en Limón y a Gonzalo y a Fabricio en San José, es porque esa gente está de acuerdo con esos principios que nosotros estamos predicando en el sentido cristiano de la palabra, o bien que estamos manifestando o que manifestamos en nuestra campaña antes del 2 de febrero. Doy con ganas de decir algo, Avelino. No, yo me gustaría pensar en relación a eso, ¿cuál es el perfil que la gente quiere de un político? Entonces,
si pensamos, las personas están clamando porque se involucren en la política, personas que tengan principios, que tengan valores, por el famoso tema tema de la corrupción, las cuestiones inmorales y lo que sea. Entonces, yo creo que cuando alguien asume una posición, una responsabilidad tan grande como es la diputación, es muy difícil de ligar lo que cree, es decir, es toda una formación, toda una vida, de ligar lo que cree de lo que va a legislar. Entonces, es muy difícil hacer esa separación porque, como usted bien lo decía, la línea es tan delgada, tan fina, que es prácticamente imposible, porque cada uno va a ir a legislar según sus valores, según sus principios, según lo que representa. De manera que... posiblemente hay muchos que dirían, de acuerdo a los principios, estamos hablando, como yo te repito ahora, y lo mostró esta marcha que hizo la Iglesia Católica en noviembre, donde 1 millón de personas prácticamente vinieron a San José a manifestarse a favor de la vida y la familia. Quizá muchos no estarían de acuerdo en que un ateo sea diputado, pero resulta que si los costarricenses lo eligieron, ahí va a estar, y va a elegir o va a votar o va a tratar de legislar conforme a lo que él cree o lo que él no cree, ¿verdad? Bueno, por algo están ahí ustedes. Exacto. Digamos, reciben votación y reciben votos y además son 2 más. Y estamos hablando de que hay un crecimiento de un 100%, en la asamblea actual hay 2 cristianos, ahora somos 4, incluyendo a Mario Redondo, y hay un crecimiento de los 2 partidos en cuanto a cantidad de votos a nivel nacional. Restauración Nacional fue un partido nacional por primera vez, y Renovación Costarricense aumentó en su caudal de votos, ya lo hemos analizado, y aumentaron en su caudal de votos, tanto que pues se logró el diputado en Limón que no se había logrado en años anteriores, entonces, de parte de este partido. Entonces, yo creo que eso es una muestra, yo creo que el pueblo está queriendo decir algo, quizá no es la mayoría, quizá no somos una mayoría en este momento, pero yo creo que de alguna manera el pueblo está dando un mensaje en el sentido de que quiere que se tomen en cuenta los principios y valores que nosotros representamos, ¿verdad? Hay un comentario que me gustaría hacer es en relación a que por muchos años se han tomado decisiones donde el sector cristiano evangélico no se ha invitado, decisiones inclusive de altura, y invitan ciertos sectores, representantes de este sector, representantes del otro, representantes de acá, y el sector nuestro. Y fíjese usted que, según lo que dicen algunos números por ahí, somos alrededor de 1 millón en el país. Nada despreciable, casi es más del 20% de la población que tenemos. Entonces, ignorar que existimos, ignorar que estamos ahí, significa ignorar que no tenemos capacidades. Dentro de nosotros hay gente súper profesional, gente que tiene muchísima capacidad y que al estar en la mesa de la toma de decisiones tenemos mucho que aportar. Creo que aún los mismos políticos han tomado grandes decisiones y no han invitado al sector a decir qué le parece, ustedes qué opinan. Por ejemplo, invitan a los sindicatos, invitan a la Cámara de Comercio, invitan a este sector, invitan al otro. ¿Y cuál es la razón por la que hemos estado ausentes nosotros en esas mesas? Bueno, no sé, pero creo que tenemos la capacidad para sentarnos en cualquier mesa, escuchar sobre, en cualquier mesa de negociación y escuchar sobre los temas, dar nuestra opinión y, ¿por qué no?, acertar en las opiniones que damos. Esta Asamblea Legislativa saliente tiene algunas características importantes. Bueno, importantes no. Por lo menos interesantes. Los 2 diputados de Partido Cristiano, ¿verdad? Porque yo ahí voy a hacer un matiz, yo no me atrevo a decir diputados cristianos porque debe haber muchos otros diputados cristianos, pero digamos, los diputados electos por partidos cristianos, don Justo y don Carlos, han apoyado muchísimas veces a Liberación Nacional. A cambio de apoyo en resistencias de otros proyectos y no necesariamente en apoyo a iniciativas de partido. Me refiero, viene fecundación in vitro o sociedades de convivencia, ¿verdad? Entonces, el apoyo inclusive a miembros del directorio de Liberación Nacional desde los partidos cristianos se da para el apoyo en la resistencia contra esos proyectos y no necesariamente iniciativas propias. ¿Qué opinan de este punto? Yo quiero hacer ver 2 cosas con respecto a esto. Número 1,
Este es el juego de la democracia. La democracia es el juego de la negociación. Yo creo que tanto en esta Asamblea Legislativa saliente como en la entrante, hay algo que tenemos que entender. Diputado que no sepa negociar no va a poder aportar al crecimiento y al avance de Costa Rica. ¿Por qué? Porque tanto la que hoy está como la que viene, que esta sí, la que viene ya sí es un poquito pues más pluralista, compleja, ¿verdad? Y compleja. Estamos hablando que cuando usted lee, y esto fue, cuando usted ve, lo que más suena mediáticamente es la oposición, pero no quiere decir que solo eso se ha construido. Entonces, o sea, que mediáticamente, y eso lo hablamos un poquito en el debate cuando estuvimos aquí, cuando mediáticamente hablamos que lo que más sonó de por ejemplo, don Justo Orozco o también don Carlos Avendaño, que son los dos que están ahí, lo que más sonó fue el negociar para que este tipo de leyes, que en los cuales nosotros no estamos de acuerdo, no salieran. Pero cuando usted va y hace un análisis de cuáles son las leyes que ha propuesto y ha sacado don Carlos Avendaño y don Justo Orozco, la última que yo tuve fue en mis manos un reportaje de la misma prensa libre, donde ponía a don Justo Orozco como el sexto diputado más productivo, estaba entre los 10 diputados más productivos, y usted no es productivo oponiéndose a las leyes, es productivo proponiendo leyes. Entonces, siendo el sexto más productivo, según la prensa libre ahora para el último año, quiere decir que también negoció para sacar leyes, no solamente para oponerse a leyes. Don Gonzalo, cuando la prensa libre hace la medición de productividad, lo hace sobre proyectos presentados, ¿verdad? ¿Hay algún proyecto que don Justo lograra convertir en ley de la República? Vamos otra vez a la... Adelante. Regresamos. Tomamos rápidamente. ¿Verdad? De hecho, antes de que responda, voy a invitar a los oyentes, vamos a abrir, antes de darle la palabra, un primer bloque de consultas al aire. Si quiere opinar sobre este tema de política y religión, 905-222-0000, 905-222-0000, si quieren opinar sobre este tema. Vamos a ver, dentro de la Asamblea Legislativa, usted no solamente puede sacar leyes a nivel personal, sino a nivel grupal. Claro. Entonces han sacado algunas, y la estadística acá no la tengo porque la tengo en la otra computadora, pero te puedo decir que sí, que se han sacado leyes, algunas de ellas importantes, otras están ahí en la mesa, están en el orden del día dentro de la agenda legislativa, una de ellas pues muy criticada y cuestionada, pero lo que te quiero decir es, cuando nuestros diputados están ahí y hacen alianzas con el partido de gobierno, no es que hacen alianzas permanentes. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Porque en algún momento el PAC dio vistos buenos para algunas, no hablamos de un partido, los demás partidos políticos también se pusieron en acuerdo con el gobierno para sacar algunos proyectos que ocupaba Costa Rica. Ahora, yo podría decirle, bueno, yo voy a la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo. ¿Puedo tener una oposición responsable o una oposición irresponsable? Y yo creo que los partidos políticos cristianos, desde este punto de vista, han hecho una oposición responsable y negociando y también representando los principios y valores que de las personas a los cuales se deben de relativa importancia, porque son muchos de ellos los que lo llevaron ahí. Entonces, y como se lo dije aquella vez, o sea, uno no solamente es productivo en la Asamblea Legislativa por lo que saca, sino también por lo que para, porque hay leyes que no le convienen a Costa Rica y usted necesita pararlas. Entonces, no solamente es cuántas leyes hagamos, porque es que la Asamblea Legislativa no es una fábrica de leyes. Porque, ¿qué hace usted con tantas leyes? Costa Rica es un país que tiene leyes de leyes de leyes. ¿Y a dónde está la capacidad del Poder Ejecutivo para ejecutarlas? Tenemos un sinnúmero de leyes que tan siquiera tienen presupuesto
para ejecutarse. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos que Costa Rica necesita no solamente diputados que construyan y que se convierta la Asamblea Legislativa en una fábrica de leyes, sino que se convierta la Asamblea Legislativa en un órgano pensante a más allá de 4 años, de 50 años, diría yo, para llevar a Costa Rica a un buen puerto. Don Gonzalo, pero usted no recuerda alguna ley que haya sido impulsada por Justo Orozco y aprobada en esta legislatura, una en particular, me imagino. Y no que estamos en examen final, le pregunto transparentemente si recuerda efectivamente alguna ley impulsada por don Justo, porque tenemos la central ahí llena. Sí. Vamos a ver, hay algunas leyes que don Justo ha sacado, lo que pasa es que en este momento ya ahorita me acuerdo. Bueno, no importa. Vamos a recibir la llamada. Se la contesto. Vamos a esperarnos. 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenas tardes, caballero, ¿cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Daniel. Don Daniel, adelante, por favor. Sí, vea, un comentario rápido. A mí me parece patético escuchar estos futuros diputados que nos van a representar. ¿El por qué? Porque ellos están llegando al poder solo porque son pastores de iglesia, solo porque en la congregación de ellos dijeron: voten por nosotros porque nosotros tenemos las mismas ideologías, los mismos pensamientos, pero lo único que va a llegar ahí a hacer es lo de la fecundación de in vitro, lo de los homosexuales, las personas homosexuales y nada más. Y decirles sí a todo, a lo de liberación, que es lo que ha pasado con Avendaño, que es lo que ha pasado con Justo Orozco, y realmente me parece patético y no sé, me desagrada mucho que personas así, sin un criterio, vayan a representar al país y vayan en una situación tan difícil como estamos hoy en día. Gracias, don Daniel. Yo entiendo que algunas opiniones pueden ser fuertemente contrarias, eso no nos molesta, por eso está abierta la línea telefónica. Pero lo único que les pido, y no fue en el caso, no fue el caso de Daniel, Daniel lo hizo con mucho respeto, aunque fue fuerte en su posición, es que nosotros siempre confiamos en que las llamadas pasan directamente al aire. Nunca nos ha pasado un chasco, pero como a veces tocamos temas tan sensibles, sí les pido por favor que sea con el máximo respeto, como lo hizo Daniel, que fue firme, les dijo que no estaba de acuerdo con ustedes, pero lo hizo con el máximo respeto. Y como siempre lo han hecho nuestros oyentes aquí en el programa Matices. Recibimos otra llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Luis, de Alajuela. Don Luis, tal vez si le puede bajar un poquitito al radio para escucharle mejor. Ah, sí. Ahora sí. Adelante, don Luis, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, primero que nada, Justo Orozco y Avendaño se caracterizaron por negociar, igual que todos. Ya uno en política sabe que estos partidos van a estar con el partido de gobierno, independientemente de cualquier cosa. Su producción es nula, en realidad. Y en el caso Justo Orozco, especialmente los hechos de corrupción que se le atribuyeron, se le probaron por diferentes lados, o sea, demuestra una ausencia total de valores cristianos, más bien. Gracias, don Luis. ¿Tenemos más llamadas? Gracias, don Luis. Tenemos más llamadas, Randall. Sí, gracias, Alex. 2:46. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos Ramírez. Don Carlos, gracias por llamarnos. Adelante. A mí, personalmente, no estoy de acuerdo con el que haya partidos propiamente religiosos, pero hay que aceptar que eso es la voluntad del pueblo, así como hay partidos de izquierda o otros partidos. Lo que a mí sí me molesta son los diputados que tienen posturas religiosas solapadas. Por ejemplo, se sabe de muchos diputados que son Opus Dei y simplemente defienden una posición sin decir que lo están haciendo por motivos religiosos. Y se escudan, qué sé yo, en otras posturas o en otra forma, o sea, en líneas de pensamiento, pero en realidad lo están haciendo también por motivos religiosos, y estos muchachos cristianos pues por lo menos lo están diciendo, otros no lo hacen. Gracias, don Carlos, por su opinión, muy valioso el aporte de don Carlos a esta hora. Vamos con otra de las llamadas que nos ingresa al 905-222-0000. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Miren, mi nombre es Edwin Porras. Quiero felicitarlos por el programa. Y en esta vida no hay que ser más papista que el Papa, ¿verdad? Yo felicito ahí a los señores diputados cristianos y no tenemos que malinterpretar las palabras, porque el César significa poder y dinero. En cambio, Dios significa amor y justicia. Oiga, Dios guarde, los padres pudieran lanzarse a la política. ¿Por qué?
porque los millonarios de este país se quedarían sin nada. Muchas gracias. Gracias, don Edwin. Vamos con las dos últimas llamadas, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Andrés Jiménez. Don Andrés, gracias por llamarnos, adelante. Sí, yo he estado escuchando a los señores que tiene usted ahí y una y otra forma tratan ellos de justificar que quieren ser políticos siendo cristianos. Entonces esas justificaciones, inclusive el señor que más habló, puso el nombre de David, el nombre de Daniel, de Esther, y también que los sacerdotes eran los que estaban de acuerdo con el gobierno en algunos casos. Inclusive recuerdo a Caifás, el sumo sacerdote, que fue el que mandó apresar y enjuició para que mataran a nuestro Señor. Yo me pregunto y inclusive él dijo que la democracia es un juego. Para mí la democracia no es un juego. Entonces, ¿qué tienen ellos de especial para creer que siendo verdaderos cristianos van a hacer una buena labor como políticos y no como los de aquellos tiempos que él nombró? Y un partido que gobernó, Unidad Social Cristiana, yo me quedé siempre con el sinsabor de donde estaba lo cristiano para poder actuar como la palabra lo dice, cristiano, con los valores, porque los valores también de los cristianos, cuando nuestro Señor fue enjuiciado por Pilatos, ahí había un juicio donde prefirieron esos sacerdotes a Barrabás, a un corrupto, un ladrón, y enjuiciaron a nuestro Señor. Andrés, por su opinión a esta hora, vamos con la última llamada. Así es, tenemos la línea saturada en este momento. Agradecemos a todos los que nos han llamado, pero por cuestiones de tiempo, Randall, no podemos atender a todas las llamadas. Vamos con la última. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Cristian Serrano. Don Cristian, adelante. ¿Cuál es su opinión? Gracias por llamarnos. Mira, yo estoy muy de acuerdo con los conceptos cristianos en la política, siempre y cuando estén encaminados a seguir realmente la doctrina cristiana. Sin embargo, a mí me queda la duda de los señores que han estado en el gobierno y la pregunta es para ellos. En decisiones que se han tomado, por ejemplo, como vacaciones, donde es unánime todo el Congreso de irse de vacaciones, momentos que tal vez no deberían, eso en cierta forma el pueblo, y yo creo se debe tomar como un abuso o un robo, porque es el dinero del pueblo. O por ejemplo ahorita que también están planeando irse de nuevo varios días, ¿en dónde está la posición de los valores de este grupo cristiano que también dijo que sí? Esa es mi pregunta. Muchas gracias por gracias don Cristian, gracias a don Daniel, don Luis, don Carlos, don Edwin, don Andrés y don Cristian, quienes se tomaron el tiempo de llamarnos. Voy a ir a una pausa comercial, regreso para darle la palabra si se quieren referir a las llamadas telefónicas. También me pareció muy interesante lo que nos dice Tucán en Twitter. Dice: Justo Orozco es la voz de muchos diputados que de otra forma las cosas a las que se oponen serían aprobadas, solo que él no teme decirlas. Es interesante, ¿verdad? De hecho, a mí alguna vez alguien me ha dicho que es muy impopular decir que uno está de acuerdo, por ejemplo, con Don Justo en redes sociales, ¿verdad? Porque de una vez lo acribillan. Pero hay mucha gente que entonces no pone nada, simplemente está de acuerdo. Eso es lo que está intentando extrapolar también Tucán en Twitter. Vamos a la pausa, 2:52. Bueno, y también dice Inti Chacón: si hay tantos cristianos capaces, ¿por qué los partidos cristianos solo postulan pastores? Bueno, aquí hay, en esta asamblea entrante hay 2 pastores. Don Mario no es pastor y Fabricio no es pastor, así es que volvemos para que nos digan. 2:52, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros en Matices. Bien, 2 de la tarde con 57 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, en nuestro programa de debates prácticamente diario aquí en Radio Monumental, donde intentamos reflejar precisamente los matices. El nombre del programa está absolutamente pensado, créanme, no solo porque suena bonito, está pensado para reflejar los matices que hay sobre un tema en particular
aquí en estos micrófonos. De hecho, es matices, los tonos de la actualidad, porque efectivamente hay muchos tonos en todos los temas. Ahora sí, les dejo los micrófonos abiertos si alguno se quiere referir a, además, lo que dijeron nuestros oyentes. Bueno, muy interesante, porque en realidad las opiniones son válidas. Uno tiene precisamente esa capacidad de dialogar que nosotros como diputados deberemos tener. Implica eso, implica escuchar a otros que van a pensar diferente, que dirán las cosas tal vez un poquito higadosamente, ¿verdad? Pero al final yo creo que lo importante es entender el mensaje que ha dado la población costarricense. Decías algo muy importante, Randall, y es respecto a que muchas veces estos partidos o estos diputados cristianos, don Carlos Avendaño, don Justo Orozco, que han representado el sector cristiano, mucha gente se manifiesta en contra de ellos públicamente, pero la gente que está a favor de ellos no lo hace públicamente porque inmediatamente son sujetos de ataques, de ofensas, de insultos. Y bueno, hubo varias cosas que se mencionaron en estas llamadas, por ejemplo, la falta de productividad. Yo sé que en ambos casos, tanto el caso de don Carlos Avendaño como el caso de Justo Orozco, fueron más dados a conocer por su oposición a proyectos como el del matrimonio homosexual, la fertilización in vitro, porque en aquellos proyectos en que ellos participaron o propusieron, quizá no fueron tan publicitados, y eso es lo que la gente no ve. Yo le voy a dar a usted una pequeña lista de algunos de los proyectos que Restauración Nacional, a través de don Carlos Avendaño, ha propuesto, y que algunos de ellos son ley. Por ejemplo, el salario escolar en el sector privado, que es ley; la ley de agujas para barrios residenciales, que es ley; el endurecimiento de penas en delitos contra la niñez, que ya es ley; los filtros para los cafés internet, que ya es una ley que para que se filtre el tema de la pornografía, para que los cafés internet no tengan acceso a la pornografía; un proyecto para prevenir la infertilidad, para la atención integral de la infertilidad, que también ya está está siendo dictaminado, ya fue dictaminado positivo en una comisión; la ley para la prevención del embarazo adolescente, que ya es ley, para declarar un día y educar a los estudiantes en este tema. Es decir, hay una serie de temas país en los que se ha participado, en los que se ha propuesto como partido con una ideología clara. En el caso de Restauración Nacional, tengo que decir que somos, y yo sé que todos en los dos casos se aplica, somos partidos políticos, no somos partidos religiosos, somos partidos políticos que tenemos una ideología. En el caso de Restauración Nacional, un cristianismo social, para ver si la pensión consumo también está por ahí, en la que se ha participado. Y entonces, básicamente, lo que tengo que decir es que hay un mensaje de la población, quizá descontenta, compañeros, Alexander, Randall, quizá descontenta precisamente por la manera en que se ha hecho política, o en la manera en que se han hecho las leyes, o en los valores que han representado diputados en el pasado, y ahora quieren diputados que representen esos valores, que al final estamos representando a una población entre católicos y evangélicos. Estamos hablando de por lo menos un 90-95% en este país. Entonces yo creo que los votos del 2 de febrero lo que demuestran es que la gente, aunque algunos ciertamente no están de acuerdo y se les respeta, pero hay un grupo de costarricenses que quieren ser representados en sus principios, en sus valores. Sí, es necesario y es importante, y esto yo lo tengo claro, y sé que los compañeros también. Necesitamos involucrarnos y necesitamos de alguna manera que el pueblo sepa que también estamos trabajando en proyectos país, en proyectos relacionados con la Caja del Seguro Social, en proyectos relacionados con la educación y el deporte, en proyectos relacionados con cómo erradicar la pobreza, en proyectos de este tipo, pero que la gente tenga claro, esa es la consigna con la que venimos, esa es la consigna con la que queremos trabajar, y no llegaremos a dar bibliazos a la Asamblea Legislativa, pero la Biblia es nuestro manual de vida en general, pero sí llegaremos con los argumentos que sean correctos, a la manera que es la correcta en la Asamblea Legislativa, con el reglamento de la Asamblea Legislativa, como se mencionaba ahora, a tratar de proponer proyectos que beneficien a todos, no solamente a los cristianos, sino absolutamente a todo el país, ¿verdad? Don Avelino. Yo, primero agradecer a las personas que llamaron y dijeron palabras bonitas. Se siente bien cuando dicen algo bonito, pero muy respetable las opiniones, pero sí es importante que la gente no nos juzgue a nosotros por el trabajo que otra persona ha hecho, porque todos somos diferentes. Creo que cuando eso es como juzgar a algunos diputados de Liberación que han hecho las cosas muy mal y que todas las van a hacer mal, no, en ese grupo hay gente que ha hecho cosas muy valiosas y otros que ya hayan pasado los 4 años y nadie sabe ni siquiera si existen. Entonces
y que nos den tiempo de trabajar, de llegar ahí. Por ejemplo, en el caso mío, que represento la provincia de Limón, nosotros vamos a entrarle algunos temas importantes de Limón, y yo creo que en temas de desarrollo, si hay cosas grandes que van a suceder en Costa Rica, va a ser en la provincia de Limón en los próximos 4 años. Los proyectos que están propuestos para Limón, que nosotros vamos a entrarle duro a los temas del desarrollo humano, digamos, del trabajo comunal, acción social y todas aquellas cosas que vayamos a impulsar. Los proyectos que ya están, que hay que trabajarlos, obviamente. De hecho, pues ya estamos conjuntando fuerzas, los 5 diputados electos, para ver de qué forma abordamos los temas que coincidimos y trabajar por ellos. No solamente venimos a hablar del tema de los valores, claro, es nuestra bandera y es la que levantamos de primero. El tema del matrimonio, la vida, la familia, pero también venimos a hablar de los temas grandes que van a tener relación con el desarrollo de este país. Y si hablamos de temas, por ejemplo, la modernización de puertos y aeropuertos, tiene que ver con el desarrollo de este país, son temas país, el 80% de las exportaciones pasan por Limón, y entonces también venimos a hablar de esos temas porque nos hemos preparado para eso. Contesto la pregunta ahora sí. Contesto la pregunta con el foro aquí al lado de la computadora. Tengo que Justo Orozco hasta hace un tiempo atrás tiene 43 proyectos individuales presentados, 51 proyectos en conjunto presentados, un total de 94 proyectos, 10 leyes aprobadas, dentro de ellas la modificación al artículo 77 de la ley de psicotrópicos, donde beneficia a más de 150,000 mujeres. También la modificación o la aprobación del 8% del Producto Interno Bruto para invertirlo en educación. Son leyes presentadas y aprobadas por don Justo Orozco. Ahora, quiero decirle algo. Don Justo Orozco no es pastor. Entonces, alguna de las personas que llaman, ¿por qué usted los pastores cristianos son pastores? No, don Justo Orozco no es pastor. Él es un cristiano de banca y él siempre lo ha dicho y lo ha defendido. Yo soy cristiano de banca, yo no soy pastor. Entonces, y ahora el que don Avelino y yo estemos en este lugar no es tanto por nuestro oficio como pastor, sino por nuestra profesión, ¿verdad? Porque don Avelino es administrador de empresas, tiene una maestría en administrador de empresas, y Gonzalo es abogado con una especialidad en derecho tributario. Entonces, lo vieron así, no por supuesto como pastor, porque yo no tengo una iglesia de casi 29,000 votos, que fue lo que sacamos en San José. O sea, cuando usted me dice cuántos votos sacó el PRC en San José, fueron casi 29,000 votos. Yo no tengo una iglesia de 29,000 personas. Exacto. Entonces, y en ambos casos, y esto es importante, en ambos casos, tanto el de Gonzalo como el mío, nosotros llegamos a la diputación más o menos con unos 10,000 votos más. Gonzalo, 10,000 votos más que Justo hace 4 años, y Fabricio, 10,000 votos más que Carlos Avendaño hace 4 años. Eso quiere decir que de alguna manera hay gente que está satisfecha, contenta, y que quiere más bien más representación del sector cristiano en la Asamblea Legislativa. Y si fuera así, imagínense que yo soy pastor en una iglesia que tiene 250 miembros. Con 250 miembros no elige pero ni un concejal en un cantón. Y por Renovación Costarricense votaron en la provincia de Limón 17,854 personas. Entonces no es el tema de que porque son pastores nos eligen. No, algo vio la gente en este candidato, que hoy por hoy representamos la tercera fuerza política de la provincia de Limón. Ahora, si usted quiere, yo le pongo un poco más de sazón. De sazón al programa, porque yo sé que estos programas son por eso, y ya ahora, la verdad es que ya no estamos en y ahora campaña. Tiene inmunidad 4 años, puede decir lo que quiere. Sí, pero cuando usted dice esto, tenemos que decir lo siguiente. Cuando vemos 4 diputados electos desde este tipo de trinchera, ¿qué estamos viendo? Es un signo de que hay una sociedad que está y que quiere defender sus principios cristianos. Esa es la realidad. Ahí está la mayoría de la sociedad que quiere defender la herencia cristiana en temas como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre los valores relacionados con la familia. Entonces,
pasa, y escuchen esto, pasa de 2 que hay ahora a 4 que vienen para la próxima Asamblea Legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros no nos nombramos nosotros, a nosotros nos nombra el pueblo. La voluntad popular dice que hay gente que quiere que vayan que vayan al primer poder de la República personas que defiendan este tipo de principios y este tipo de valores, que tan criticados mediáticamente fueron don Justo y don Carlos, porque como ustedes, como hablábamos ahora extra micrófonos, claro, pero ¿cuándo fue que perdió fuerza este tipo de movimientos? Cuando en el centro de San José se convocaron 2 marchas, una que tuvo casi 20,000 personas y otra que tuvo casi 800,000 personas. Entonces es ahí donde se bajaron las aguas y dijeron, bueno, aquí todavía hay una mayor representación, o todavía Costa Rica quiere preservar esos valores cristianos dentro de la legislación costarricense. Bueno, vamos a ir a la última pausa comercial, regresamos con el último bloque a Matices, porque la actualidad tiene muchos tonos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. 3 de la tarde con 14 minutos, gracias por continuar con nosotros. No hemos tocado el tema del Estado laico, don Fabricio. Yo le quería preguntar, en campaña a mí me sorprendió muchísimo ver a don Carlos Avendaño diciendo que él no quería para Costa Rica un Estado laico. El Estado laico es quitarle la religión oficial católica al Estado. A mí me confundió porque él es evangélico. ¿Por qué don Carlos Avendaño decía que no quiere un Estado laico para Costa Rica siendo él evangélico? Más bien, pienso yo, beneficiaría. Es que el problema es que, como se está planteando ahorita, el Estado laico es un Estado donde no nos ubica a nosotros al mismo nivel de la Iglesia Católica, es decir, no ubica a la Iglesia Evangélica al mismo nivel, sino que más bien lo que hace es eliminar completamente. Por ponerte un ejemplo, no es que nosotros como cristianos podemos dar clases de nuestra fe en una escuela, sino más bien se quita las clases de religión y se quita todo y no se queda nada. Es un poco lo que hemos hablado nosotros, de que lejos de llamarse Estado laico, debería llamarse Estado ateo, porque sacas a Dios de las escuelas, sacas a Dios de la Constitución, sacas a Dios y de esferas donde creemos nosotros firmemente como Partido Restauración Nacional no debería sacarse a Dios. Por ejemplo, que nosotros como evangélicos, que a veces queremos hacer una campaña evangelística, por ejemplo, ya no hablemos aquí de temas políticos, sino de cosas que hacemos nosotros los cristianos. Una campaña evangelística no podríamos hacerla en un estadio municipal, por ejemplo, porque es un bien del Estado. No podríamos hacerla en un parque, no podríamos predicar en un parque o con todos los permisos, aún con los permisos no podríamos, porque ya sería parte de esta nueva ley. Entonces ahí es donde hay que meterse en la letra menuda de lo que se está proponiendo y como tal revisarlo bien, porque para nosotros, a como se está planteando, más parecería un proyecto donde se quiere sacar todo lo que tenga que ver con Dios, llámese católico, llámese evangélico, llámese lo que sea, todo lo que tenga que ver con Dios, de las leyes, de las instituciones, etcétera, etcétera. Prefieren a que esté lo católico a que no esté nada. Es que de alguna manera con los católicos compartimos algunos principios y valores. Es que muchísimos, claro. Sí, okay, muchísimos. En cuanto a principios y valores, comulgamos en muchas cosas. Pero a mí me extraña cuando usted dice que se quita las clases de religión, ciertamente, pero hay niños evangélicos que no van a las clases de religión en las escuelas. Sí, pero es mucho el panorama, mandan una justificación. Pero de alguna manera, Alexander, yo creo que aquí el problema es el fondo del proyecto, porque de alguna manera al quitar las clases estás sacando del todo, o sea, estás quitando del todo la posibilidad de que niños reciban, de que niños, en el caso de por ejemplo, si un niño cristiano, sus padres no quieren que reciba las clases, porque en esas clases se ven también asuntos de doctrina propiamente, que son las cosas en las que tal vez no compartimos, claro, ¿verdad? Entonces, pero no solamente es eso, es que el proyecto de secularizar el Estado, cuando usted lo lee, lo que está hablando es básicamente no es de secularizar el Estado, sino es volver a un Estado ateo. Es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo, porque un país que saque a Dios de sus leyes tiene mucho que perder. 1960, 1961 Estados Unidos lo hizo.
Sacó la oración y la palabra de Dios de las escuelas, colegios y universidades. Hoy, ustedes que son periodistas, están normalmente cada cierto tiempo dando la noticia de que en esas escuelas, colegios y universidades, en lugar de tener oración, de tener palabra de Dios, lo que tienen son matanzas, porque los niños y los jóvenes están metiendo pistolas, metralletas y matando y teniendo matanzas masivas. Entonces, más que el problema de secularizar el Estado no es un problema de secularizar, de sacar de que quitemos la religión oficial católica. Ese proyecto va mucho más allá. Cuando usted lee ese proyecto, usted encuentra que es un proyecto que seculariza el Estado y vuelve un Estado ateo. Es ahí donde nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que, y es la parte de la secularización que hoy están presentando los grupos de fuertes a nivel de Europa, fuertes a nivel de Europa occidental y en ciertos estados de la Unión Americana, donde se ha promovido el legalismo de ideología, la ultra secular extrema, donde en el año 2003 estamos viendo que vienen desde ahí dándole fuerte, quitándole todas las propiedades, diciéndole al ser humano, usted es un ser humano, usted puede estar haciendo todo sin Dios. Y cuando usted va realmente al proceso filosófico donde viene la parte de secularizar el Estado, nosotros estamos de acuerdo en un Estado secular, pero sin sacar a Dios de las diferentes esferas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa que si usted, pongamos aquí el ejemplo Hospital México, el Hospital México tiene una capilla. Ahí la gente va y la Iglesia Católica hace misa, o algunos van a orar, o algunos van a rezar ahí. Es quitar eso ahí. Es no permitirle a usted como funcionario público que usted se pueda reunir con sus compañeros a hacer oración. Es no permitirle a usted como estudiante, aunque nosotros seamos 4 cristianos, que dentro de la universidad pongamos tener oración. Eso no se vale. Además, por ejemplo, nos decía un día conversando con Alexandra Loría era nuestra candidata al segundo lugar por San José. Es católica, es activista, una católica activista a favor de temas como la vida y la familia. Y ella nos decía un día conversando sobre el asunto, bueno, a mi criterio, decía, ya estamos en un estado laico, porque la Iglesia Católica no interviene en decisiones gubernamentales y no tiene una participación directa, al punto de que ustedes mismos lo han dicho al principio de este programa, un sacerdote no puede postularse a cargos de elección popular. Entonces, yo, y aquí lo decía muy bien Gonzalo, realmente lo que estamos viendo y la oposición, como usted lo decía, Alexander, también de don Carlos durante la campaña, es lo que vemos en ese proyecto es una iniciativa para sacar a Dios, para que no se pueda prácticamente en ninguna institución pública dar fe pública, valga la redundancia, de una fe en particularmente del creer en Dios, de sentarse y reunirse a orar y de muchas cosas más. Entonces realmente hay que revisar bien eso para que no se nos acuse, porque muchas veces nada más se nos señala y se nos dice que la tolerancia, yo creo que realmente, y sin querer ponernos como víctimas, pero yo creo que realmente los que nos hemos levantado, llámese Carlos Avendaño y Justo Orozco, y ahora los nuevos diputados que entraremos el 1 de mayo, cuando nos hemos levantado a hablar de estos principios y valores, hemos más bien sido, creo yo, como le digo, no me estoy haciendo el mártir ni pretendo serlo, ni mucho menos, pero sí hemos sido de alguna manera víctimas precisamente de intolerancia, porque tardamos nosotros, y ya ponías el ejemplo de don Justo y don Carlos, tardamos nosotros en decir algo y nos cae un montón de gente encima con epítetos, con ofensas, con insultos, con un montón de cosas, porque pensamos diferente o porque estamos defendiendo los principios y valores, y de pronto alguien piensa, y de pronto hasta es mayoría la gente que piensa igual que nosotros, pero no se animan a decirlo o no se animan a ponerlo porque también les caen encima a ellos. Entonces ese es el punto. Nosotros creemos firmemente en que Dios, lejos de sacarlo de la Constitución, lejos de sacarlo de la institucionalidad del país, hay que seguir creyendo en ese Dios que nos ha hecho, creo yo, un país grande, un país pacífico, un país de tantas cosas buenas. Avelino. Pero yo creo que también la gente por eso votó por nosotros, porque quiere tener esta opinión sembrada en la Asamblea Legislativa, pero no solo por nosotros, porque si usted va y pregunta, no sé si han hecho esa clase de pregunta, pero ¿qué fe, qué religión tienen los diputados de los 57? En su mayoría, el que no es católico es evangélico, en su mayoría. Entonces yo creo que esta idea de querer sacar a Dios de la función pública y que no se hable de Dios está representada por un grupo que
que no va a tener la fuerza suficiente y por eso estamos nosotros ahí, porque es algo que no se puede permitir. Costa Rica es un país bendecido por Dios, así hemos dicho, y gracias a Dios hoy tenemos lo que tenemos. Hay otros países, perdone, yo quería hacer un comentario de otros países que no voy a mencionar el nombre, pero de América del Sur. Pero menciónalo, si usted tiene inmunidad 4 años, pero que hasta el 1 de mayo. Sí, son países, es decir, que tienen religiones donde apartan a Dios y están entre los países más pobres del mundo, bueno, América Latina y del mundo. Costa Rica es un país bendecido por Dios y hay que seguirlo diciendo. Gracias a Dios tenemos lo que tenemos. Este país es una belleza, es una bendición. Pero ¿por qué es? Porque le hemos dado espacio para, la misma creación habla de las maravillas que Dios ha hecho. Por lo tanto, yo creo que no podemos prescindir todos los días de levantarnos, darle gracias a Dios. Por Él respiramos, por Él vivimos, por Él estamos. Nos queda solo un minuto de programa y quería caer en el estilo de debate para hacerle el estilo de debate por la división del tiempo para hacerle la última pregunta. Quedan solo dos diputados, dos candidatos presidenciales para el 6 de abril. A mí me hizo gracia la respuesta que en debate dio aquí Fabricio, voy a admitirlo muchísimo, cuando le pregunté quién iba a ser el próximo presidente de la República. Voy a variarte la pregunta. Claro. ¿Con cuál te sentirías vos, Fabricio, más cómodo como presidente de la República? ¿Con don Johnny Araya o con don Luis Guillermo Solís? Y ahora sí me la puso difícil, porque en aquella ocasión, y lo vuelvo a aclarar porque hubo gente que, ¿por qué respondió eso? Y no terminó de oír el debate. Y ustedes recordarán que al final del debate yo aclaré que mi respuesta fue mi percepción, no quien yo quería que fuera, sino mi percepción, de acuerdo a lo que decían las encuestas. Y bueno, ya nos dimos cuenta que mi percepción en aquel momento no fue tan correcta, ¿verdad? Pues básicamente... creo que en este momento debemos tener un cuidado especial porque militamos en un partido y pues no me corresponde a mí hacer campaña para ninguno de los dos candidatos, ¿verdad? Entonces, pero eso pregunté que con cuál te sentirías más cómodo. Yo que realmente estamos analizando, hay algunas posiciones dentro del Partido Acción Ciudadana que nos preocupan, ¿verdad? Posiciones que públicamente se han dicho, y no estoy descubriendo el agua tibia con esto que estoy diciendo. Una posición como la de una Ana Elena Chacón, quien es la candidata vicepresidenta por el PAC, una mujer a la que respeto por su trabajo en el área social, a la que entrevisté muchas veces cuando era periodista de Repretel, pero que ha manifestado pues su posición a favor del aborto, posición que nosotros no compartimos. Una mujer que en algún momento pues dijo que los partidos como el nuestro deberían dejar de existir para que se respetaran los derechos humanos, algo con lo que no definitivamente comulgamos y que no compartimos. Esto no quiere decir que yo le estoy diciendo a la gente vaya y vote por Liberación Nacional, le estoy diciendo algo que realmente nos ha ocupado y nos ha preocupado, porque realmente yo creo que toda persona debería tomar en cuenta, si es una persona que tiene una posición clara respecto a estos temas, pues debería tomar en cuenta posiciones como estas. Bueno, te sentirías más cómodo, que fue lo que respondiste a la pregunta, con don Johnny. No le estás pidiendo a la gente que salga a votar, pero voy a darle los 30 segundos a ellos dos que nos quedan. Don Abrino, ¿con quién se sentiría más cómodo, don Johnny o don Luis Guillermo? Bueno, nuestra posición siempre ha sido a favor de la vida, el matrimonio y la familia. Yo realmente voy a ir a votar y le digo a la gente que le pida a Dios y que no cambie su posición. Es decir, siempre la gente que votó por nosotros vote por la vida, por el matrimonio y por la familia. No importa, ya votaron en la instancia legislativa, ahora que en la instancia presidencial vuelvan a votar por la vida, el matrimonio y la familia. ¿Cuál se siente más cómodo? Bueno, yo puedo interpretar su respuesta por lo mismo que dijo Fabricio, por don Johnny. Yo trabajaré con el que Dios... ¿Pero con cuál se siente más cómodo? Que queda. Para mí es igual. No le creo tanto. Don Gonzalo. Yo antes de contestar eso, quiero cerrar el tema laicidad y estado religioso, porque no existen para mí, y para una corriente que ha venido desde el siglo XVII para acá, no existen para mí conceptos que los diferencien, ¿verdad? Secular religioso, laico eclesiástico, temporal espiritual, porque estos conceptos se deben a que dichos pares de conceptos representan la idea de división entre reino terrenal y reino espiritual. Y yo creo que cada uno de nosotros
tiene que vivir en esa vida. O sea, tanto tener una vida espiritual como tener una vida terrenal. Y le voy a contestar, no sé con quién me voy a sentir más cómodo, porque personalmente no los conozco a ellos. Yo creo que deberíamos de sentirnos todos cómodos cuando nos quitemos la camisa de Costa Rica, de cada partido, y nos pongamos la camisa de Costa Rica, porque yo creo que aquí, por encima de que me sienta cómodo o no, yo creo que hay una Costa Rica que está demandando que vayamos a hacer las cosas bien. Y algo importante con lo que yo quisiera cerrar, y yo sé que mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo, más que celebrar el haber llegado, yo creo que celebraremos cuando el 30 de abril del 2018 salgamos satisfechos con la labor que hemos cumplido para beneficio no solo de los que votaron por nosotros, también de los que no votaron por nosotros, de los que cuestionan que estemos ahí, y se darán cuenta en estos 4 años que vinimos a trabajar por Costa Rica porque amamos a nuestro país. Claro, bueno, ahí respetaremos la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo el 6 de abril. Ahí estaremos con ustedes, preguntándoles, pendientes de su trabajo. Claro. Son las 3:26. Vamos a la pausa no. Ya nos despedimos. Finalmente a las 8:30 en Canal 2. Hoy 8:30 y no hay partido. Sí. Así que 8:30, mañana a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana volvemos con Matices. No les vamos a contar el tema esta mañana para que nadie no los queme. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias. Buenas tardes.